Sí, de hecho lo hacemos habitualmente. Hay muchas personas que se operaron hace años y que, bueno, por la evolución natural del ojo, por la edad, por el motivo que sea, han desarrollado cataratas y ahora su problema es una catarata y hay que operarla. Sí es importante conocer el dato de que la persona está operada. Esto simplemente pues, la persona nos lo cuenta, nosotros hacemos un análisis, unas pruebas adecuadas para valorar cómo es la forma de la córnea, que básicamente es lo que se ha modificado con la cirugía láser, y luego el punto clave es determinar la potencia de la lente que vamos a poner dentro del ojo cuando operamos de cataratas. En la cirugía de cataratas quitamos la catarata y ponemos una lente, y esta lente tiene que tener unas dioptrías. Para calcular la potencia de esta lente, las dioptrías que debe tener, sabiendo que esta paciente ya había estado operada de miopía, de astigmatismo, de hipermetropía, lo que fuese, nosotros mediante unas fórmulas específicas podemos llegar al resultado óptimo. De manera que hoy en día esto nos representa una dificultad mayor, y también es importante destacar que una persona que está operada de LASIK, de miopía, de lo que fuese, puede operarse igualmente, porque el antecedente de haber estado operado no significa que la cirugía de catarata vaya a ser ni más complicada, ni más difícil, ni más compleja.